AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos Venezuela, todos este es su espacio, la fuerza de la unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy tenemos que dedicar el primer segmento de nuestro programa a hacer un comentario editorial sobre un hecho importante, ciertamente. En nuestro país han ocurrido eventos extremadamente significativos en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas semanas. Y la cara del gobierno no ha aparecido, la cara del régimen no ha aparecido por ninguna parte para dar su versión, para dar su respuesta, para plantear su punto de vista frente a eso que ha estado ocurriendo. Ni el señor Maduro Moros, ni el señor representante del gobierno desde el punto de vista comunicacional, el ministro de Comunicaciones, el señor Jorge Rodríguez, habían aparecido por ninguna parte hablando de esto, hablando de los temas de la vida real, hablando de los temas que afectan a millones de venezolanos. Cuando aparecían hablando, bueno, el caso de Maduro en concreto, pasaban cosas tan singulares y prácticamente tragicómicas como aquel acto escolar que hizo con los gobernadores el día que se celebraba un aniversario de la elección de los gobernadores el 15 de octubre, hablando de la Venezuela potencia, de la Venezuela con capacidad económica, etcétera, y bla, bla, bla. Y aquellos señores haciendo aquel desfile lastimoso, aquello parecía un acto escolar, el Día del Árbol o el Día de la Madre. Cada uno de estos gobernadores, representantes de las supuestas regiones socioproductivas en que estos vándalos supuestamente han dividido el país, leyendo una suerte de lista de deseos, ¿no? Que si vamos a hacer esto, que si vamos a hacer lo otro, que si nuestra región es garantía para la producción de quimbombo, boniato, ocumo, quimbombó, aquel poco de tonterías en este país que está pasando hambre precisamente porque ellos destruyeron nuestra capacidad de generación agroalimentaria. Bueno, estaban en eso cuando se va la luz. Y por supuesto, todo el mundo sabe, pues sin energía eléctrica no hay producción posible de absolutamente nada. Pero repito, salvo ese tipo de cosas, el gobierno no había aparecido para dar la cara. Ayer apareció el representante del gobierno desde el punto de vista comunicacional, el señor Jorge Rodríguez. Y apareció, chico, para seguir con el capítulo N de la telenovela de los drones. Que si Julio Borges esto, que si Primero Justicia aquello, que si lo de más allá, que si pusimos preso a Pencejito, que si estamos persiguiendo a fulanito, que si el gobierno colombiano aquello. La misma bolsería, la misma necedad. Yo, por supuesto, me hago solidario de mis amigos de Primero Justicia. Ojo, lo que ocurrió ayer desde el punto de vista de los señalamientos fue muy grave. El señor Rodríguez se refirió a Primero Justicia como totalidad, como conjunto, y señaló que dirigentes nacionales, dirigentes medios, etcétera,
eran supuestamente culpables o corresponsables, no se sabe qué barbaridad. Ojo con eso, porque es una agresión a todo un colectivo, a todo un grupo de ciudadanos, que ya ellos fijarán seguramente posición sobre esa materia. Repito, mi palabra de solidaridad venezolana y de solidaridad como demócrata a esos venezolanos hoy objeto de esta agresión. Pero me quiero centrar no en lo que dijo Rodríguez, sino en lo que no dijo. Aparece el ministro de Comunicaciones del régimen y no dice una sola palabra sobre la muerte en muy extrañas circunstancias de una persona cuya custodia, cuya integridad, cuya seguridad, cuya vida era responsabilidad del Estado por estar detenido en manos de un cuerpo de seguridad. Me refiero, por supuesto, a la situación de Fernando Albán. Chicos, a Fernando Albán lo suicidaron. Esa es la situación. Y frente a eso, el señor Rodríguez no dijo ni una palabra, ni media palabra, ni siquiera para explicar las diferentes versiones entre Tarek William Saab y el señor Reverol. Ni siquiera para explicar las diferentes versiones entre Tarek William Saab 1 y Tarek William Saab 2. Ni siquiera para explicar todos los oscuros elementos en torno a la autopsia de Fernando Albán. De nada de eso habló el señor Rodríguez. Y yo te digo, Jorge, ¿tú crees de verdad que el país se come eso? ¿Tú crees de verdad que el país y que el mundo se comen eso? ¿Tú crees que de verdad, porque tú no te refieras a ese tema no está gravitando sobre el régimen en general y sobre los voceros más caracterizados del régimen en particular? Para hablar de eso, en primer lugar. En segundo lugar, el señor Rodríguez, repito, yo no estoy hablando del individuo Jorge Rodríguez, yo estoy hablando del ministro de Información, del ministro de Comunicación, del ministro de Propaganda del régimen. Aparece por fin y no dice una sola palabra sobre el tema de los 4 militares aviadores, los 4 jóvenes, los 4 integrantes de la Juventud Militar Venezolana, los 4 primeros tenientes de la aviación militar que fueron excarcelados el pasado jueves 11 de octubre, por ahí más o menos a las 11 de la mañana, y que a las 3, 4 de la tarde ya eran objeto de una feroz persecución, de una feroz cacería. Ellos y sus familias. Resulta que el ministro de Comunicaciones del régimen no se digna aclarar qué es eso. O sea, ¿cómo sueltan a una persona al mediodía y la están buscando a las 4 de la tarde? Y además buscándola de esa manera, persiguiendo, acosando, hostigando incluso a los familiares. Chicos, ninguna explicación acerca de por qué esas diligencias se hicieron sin ningún tipo de acompañamiento de fiscales del Ministerio Público, sin orden judicial, ni las detenciones, ni los allanamientos. Ninguna explicación. ¿Tú crees, Jorge, que el mundo se come eso? Tienen que explicarlo, ¿vale? O tienen que reconocer que el gobierno no es un gobierno, sino una federación de grupos, donde unos tipos sueltan a alguien y otros tipos salen a perseguirlo. Tienen que explicarlo, tienen que decirlo. Tercer tema que no toca ni de lejos el señor Jorge Rodríguez en su comparecencia. La agresión masiva, la guerra económica del gobierno contra la población. Hermano, estamos entrando en el 5º mes consecutivo con una inflación superior al 100%. Estamos cumpliendo un año en hiperinflación, nada más y nada menos. Todo este último asunto, la reconversión monetaria, etcétera, etcétera, se volvió sal y agua. Y hoy, 18 de octubre, es muchísimo más difícil comer que el 18 de septiembre. Y muchísimo más difícil que el 18 de agosto. Y te recuerdo, Jorge, el 18 de agosto, ustedes estaban, el país estaba viendo los titulares del discurso que dio Maduro el 17 de agosto, anunciando su paquete económico. Es decir, ayer, día en que sale Jorge Rodríguez al ruedo, se estaban cumpliendo 2 meses exactos de esta tragedia, que fue la reconversión económica, que generó el disparo inflacionario más feroz que haya registrado la historia reciente del país. Entonces, repito a los señores del régimen, ¿ustedes creen de verdad que ocultándose
metiendo la cabeza en la arena, como hace el avestruz, o saliendo a hablar otra vez, pues, del capítulo enésimo de la telenovela del dron. ¿Ustedes creen que el país y que el mundo se van a olvidar de eso? Dicen, no, porque ocurrió, están en cursos en un magnicidio en grado de frustración. Grado de frustración. Lo que le ocurrió a Fernando Albán no fue en grado de frustración. Por cierto, Fernando Albán está muerto. ¿Me entiende? Lo que le ocurrió a los compatriotas que aparecieron en la mina del Candado, allá en las cercanías de Tumedemo, en el estado Bolívar, eso no fue en grado de frustración. Ese es el resultado de una nueva masacre, una más de las tantas que han ocurrido en el marco sangriento de eso que ustedes llaman el arco minero. Chico, vale, y el señor Rodríguez no dice nada, absolutamente nada. Eso no es con él, eso no pasó en este país, eso no pasó bajo su gobierno. Una masacre. Ayer mismo se recuperaron 7 cuerpos. Y el señor Rodríguez, repito, no dice absolutamente nada, aunque sabe que en esa situación está severamente comprometida la responsabilidad política y moral del gobierno, nada más y nada menos por el hecho siguiente: quienes están contendiendo en esa guerra civil que hay allá abajo en Guayana, en la zona aurífera, son los socios y ex socios del gobierno, son los pranes y la guerrilla colombiana del ELN. Nada de eso dijo el señor Rodríguez. Y repito, Jorge, ¿tú crees de verdad que el país se va a comer? Que bueno, que lo que existe es lo que tú dices, porque sencillamente eso es lo que les da la gana, pues, de darle alguna relevancia. Pues no, eso no es así. La realidad existe más allá de los deseos del gobierno. Esa es la situación. Finalmente, ayer también, el mismo día, pues, que el señor Jorge Rodríguez sale graciosamente de su silencio y aparece en cadena, se produce el secuestro de un dirigente sindical. Que es, hasta donde la memoria me alcanza, por cierto, creo que es chavista. Un dirigente sindical que es el secretario general del sindicato de los cementeros, allá en el estado Anzoátegui, concretamente en Pertigalete. Uno de los tantos dirigentes sindicales vinculados al oficialismo que se ha parado firme y que ha rechazado el paquete económico madurista y que ha denunciado la política salarial del paquetazo madurista, el tema de los tabuladores salariales, y que concretamente además ha rechazado de manera clara la incautación de la contratación colectiva como derecho de los trabajadores. Eso ocurrió ayer, el mismo día, por cierto, que sale el señor Jorge Rodríguez con un nuevo capítulo de la telenovela de los drones. El país me conoce, yo soy un demócrata, yo estoy luchando desde... Mira, yo estoy opuesto a este régimen, no desde el 98, cuando Chávez ganó aquellas elecciones. Yo estoy opuesto a esto desde el 92, cuando dieron el sangriento golpe de Estado. Y estoy opuesto a esto siempre, literal, radicalmente, desde una postura que promueve una solución pacífica, democrática, política a esta desgracia que estamos viviendo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Venezuela hoy está en escombros. En escombros. Venezuela hoy, comparada con la Venezuela de hace 20 años, está en escombros. Pero reconstruir desde los escombros es una cosa. Si aquí pasara una desgracia aún mayor, tendríamos que reconstruir a Venezuela. O tendrían que reconstruir a Venezuela los que sobrevivan, no desde los escombros, sino desde las cenizas. Es decir, yo soy un hombre comprometido claramente con la búsqueda de una solución política a este drama. Yo, desde este compromiso claro que el país y el mundo conoce, digo, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, eso que ustedes están haciendo no va a pasar, no va a tener éxito. Ustedes no van a lograr estabilizar esta porquería de gobierno a punta de cinismo y a punta de represión. Eso no va a ocurrir. Aquí tienen que atender al clamor del país, al clamor del pueblo, al clamor de esos millones y millones de venezolanos
exchavistas, opositores de siempre, venezolanos todos, que estamos reclamando con urgencia el cambio para recuperar la vida, ¿vale? Para recuperar a Venezuela, no para el triunfo de la izquierda sobre la derecha o de la derecha sobre la izquierda, no vale, para recuperar a Venezuela. Entonces, ese es nuestro comentario editorial sobre la reaparición pública del señor ministro de Propaganda, Jorge Rodríguez, en el día de ayer. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Vamos a escuchar de inmediato a un vocero del sector laboral venezolano, del sector obrero, porque ayer se produjo, en consonancia con lo que dije en nuestro primer segmento, ayer se produjo algo muy importante. Ayer se produjo prácticamente la toma del centro de Caracas por parte de los trabajadores, de todos los trabajadores. Quiero ser en eso enfático. En las protestas que ayer se produjeron en la ciudad capital, confluyeron, convergieron trabajadores chavistas, trabajadores opositores, trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado, trabajadores venezolanos todos rechazando el gobierno, y fue masivo y ocurrió en pleno corazón de Caracas. Escuchemos la entrevista que en hora más temprana le hicimos al dirigente Pablo Zambrano. Escuchemos. Vamos a hablar de inmediato con el dirigente de los trabajadores del sector salud, Pablo Zambrano. Como saben los oyentes de La Fuerza de la Unión, Pablo Zambrano es uno de los pilares de la protesta social en toda la región capital. Y quisiéramos que nos dieras, Pablo, un balance personal de la jornada de ayer miércoles 17, una jornada muy intensa acá en la región capital y en otros lugares del país. Te escuchamos. Bueno, gracias, yo siempre una ventana para la clase trabajadora, siempre apoyando las luchas laborales. El día de ayer, esta unión que hemos conformado, distintas organizaciones sindicales, porque estamos en Caracas, debo decirte que los trabajadores del Instituto Nacional de Deportes se concentraron cerca de la redoma de la India, realizando el reclamo correspondiente a las tablas, al tablazo que ha dado el gobierno y su gabinete del presidente Maduro. Igualmente los trabajadores del Ministerio del Trabajo, a pesar del abuso de poder, de la constante acoso por parte del patrono, en este caso del Ministerio, bajaron y protestaron en las afueras de la Plaza Caracas. Igualmente los trabajadores de Cancillería se concentraron al frente de la vicepresidencia de la República. Los trabajadores eléctricos, junto a los trabajadores telefónicos, trancaron la avenida Libertador. Igualmente los trabajadores jubilados estuvieron en todas estas jornadas, jubilados de la administración pública. Y por supuesto nosotros en la salud hicimos la concentración en la maternidad Concepción Palacio. Esta es una unión de la clase trabajadora de distintos órganos de la administración pública. Estamos reclamando ese tablazo que ha dado el presidente Maduro a los derechos conquistados durante años por parte de los trabajadores. Además de que nos transformaron las tablas y fueron regresivas, nos han eliminado cláusulas económicas de la contratación colectiva vigente, violando el artículo 89 de la Constitución Nacional, que habla claramente sobre la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Igualmente el artículo 91, que es muy claro y establece cuál debe ser el salario de la clase obrera y de la clase trabajadora. Y por supuesto esta unión está creciendo, ya somos cada día más,
nos hemos unido a los trabajadores universitarios, empleados y obreros representados por Eduardo Sánchez, porque nuestra lucha va más allá de lo ideológico, es una lucha de la clase obrera, de la clase trabajadora, que le está dando respuesta a un gobierno antidemocrático, a un gobierno que viene abusando y ha convertido el abuso de poder en una institución que no da respuesta, que no soluciona nada, y por supuesto nosotros seguiremos en la calle unidos, igualmente los trabajadores de Guayana, con los cuales conversamos todos los días, están en protesta, ya llevan 42 días, y los demás estados del país que por supuesto están concatenados con esta lucha y que mantenemos constantes protestas y por supuesto contacto, porque vamos aún más allá. Hoy también nos concentramos en la mañana en la Plaza de la Moneda, fue una gran concentración muy nutrida y tuvimos trabajadores jubilados, trabajadores activos, inclusive tomamos la calle, por supuesto aparecieron los cuerpos del Estado, además sin embargo no pasó de ahí, pero hicimos la actividad y estamos demostrando que los trabajadores estamos en la calle solicitándole al gobierno que nos restituya lo que nos ha arrebatado, las cláusulas económicas de la contratación colectiva, y que establezca y tome medidas concretas, públicas, económicas que conlleven a detener esa hiperinflación que cada día nos deteriora más nuestro poder de compra. Estamos conversando con el dirigente de los trabajadores del sector salud, Pablo Zambrano. Pablo, quisiera que ahondaras más en el carácter unitario de esta lucha. La última vez que conversamos en este programa, Pablo, fue en días previos a un evento que se realizó en el Aula Magna. Tú nos explicabas por qué no ibas a asistir a ese evento. Tú decías en aquel momento que los dos grandes elementos que pueden cohesionar, unir la lucha de los trabajadores venezolanos era la defensa de la contratación colectiva y el repudio a la política salarial del paquetazo de Maduro, concretamente expresada en estos tabuladores salariales que niegan reivindicaciones y conquistas históricas. Parecen indicar los hechos que, bueno, que la vida te ha dado la razón, a ti, a Froilán Barrios, a Marlene Sifontes, a todos los dirigentes que tienen contacto de verdad con sindicatos en lucha y que opinaban de esta manera. Y por otro lado, quisiera tu opinión también sobre este fenómeno que se está dando, trabajadores vinculados al PSUV o muy cercanos al PSUV, los trabajadores de la Cancillería, los trabajadores de Corpoelec, los trabajadores de Hidrocapital, los trabajadores cementeros, por cierto, incorporados a esta lucha independientemente de que tengan que pasar por encima de la dirección política del PSUV. ¿Cómo han logrado todo esto en tan poco tiempo aparentemente? O sea, ¿cómo logramos pasar de aquella lucha heroica de las enfermeras, heroica pero casi que en solitario, a este esquema de lucha que abarca más allá de las fronteras partidistas? Bueno, hermano, la unidad nosotros la llamamos la unidad total, la unidad de las bases. Es el momento de la clase trabajadora, es el momento de la clase obrera, eso está más que demostrado. En todo lo que va de año, los trabajadores hemos estado en la calle, los trabajadores de la salud, comenzamos esta lucha, somos la vanguardia de los trabajadores venezolanos y nos hemos ido encontrando poco a poco las distintas organizaciones sindicales ante el abuso permanente del gobierno nacional en materia laboral. O sea, eso está más que a la vista. Hemos visto cómo se han establecido medidas económicas que nos han transformado nuestras conquistas, nuestras contrataciones colectivas, pero en forma regresiva. Tengo que hacerte un comentario sobre el ticket de alimentación que se calculaba en base a la unidad tributaria y el gobierno ahora lo cambió y se calcula en base al salario mínimo y es un 10%, y ahora lo que representa son 180 bolívares soberanos, que son 6 bolívares diarios. Lo que ha acabado con eso, que era un patrimonio familiar, porque ese beneficio contractual del cestatique, que representaba una comida diaria, nosotros los trabajadores lo cobrábamos, hacíamos un mercado y lo compartíamos con nuestra familia y representaba varios días de alimentación para todos. Eso lo transformó el gobierno, eso es una gran traición a la clase obrera venezolana y
por supuesto eso lo estamos también reclamando al gobierno de Maduro y a su gabinete. Nos venimos encontrando todo. Como lo digo, el planteamiento nuestro va más allá de lo ideológico, es el encuentro de la clase trabajadora, es un planteamiento profundamente político, porque en este momento los trabajadores venezolanos son los que pueden levantar, en este caso, este país que va rumbo a la miseria ante las políticas económicas de un gobierno que no da pie en materia económica. Seguimos, por supuesto, en la calle, cada día somos más. Nos hemos encontrado con compañeros que han militado durante años en los partidos políticos que representan al gobierno, forman parte del gobierno. Hoy en día han entendido que esta es una lucha de la clase trabajadora, de la clase obrera. Es impresionante la cantidad de organizaciones sindicales y miembros de sindicatos que se están acercando, y este es el camino. Este es el camino de la unidad, que es a través de la clase obrera, a través de la clase trabajadora, ante un gobierno que quiere abrogarse el presidente que es de la clase obrera. Bueno, eso sería hace muchos años que Maduro de alguna forma no es dirigente sindical, pero en este momento es un hombre que representa al patrono gobierno, un patrono maula, un patrono que nos ha arrebatado las cláusulas económicas porque ha eliminado cláusulas de la contratación colectiva, nos ha arrebatado conquistas como las tablas salariales que teníamos todos los trabajadores, que fueron reducidas a mínimas expresiones, y es por eso que cada día nos unimos más. Los trabajadores estamos defendiendo el salario, la contratación colectiva, estamos defendiendo la Constitución nacional vigente y por supuesto estamos defendiendo la democracia. Finalmente, Pablo, estamos conversando con Pablo Zambrano, secretario de la Federación de Trabajadores del Sector Salud en la región capital y uno de los pilares de la lucha social a nivel regional y a nivel nacional de los trabajadores organizados. Pablo, en semanas anteriores, escuchamos acerca de la convocatoria de un encuentro nacional sindical. Fue planteado para una fecha, lo suspendieron, después lo convocaron para otra, lo volvieron a suspender. Te pregunto, en esta nueva situación, cuando ya está clara, digamos, la política de las bases laborales, las bases sindicales, que tiene como centro, por supuesto, el rechazo al tabulador salarial, la defensa de la contratación colectiva, y desde esas coordenadas el repudio al gobierno como planteamiento político, ya estando claro este tema, ¿podría plantearse nuevamente la realización de un encuentro o de varios encuentros que ayuden a darle cohesión a este nuevo movimiento laboral? Bueno, yo le informo al país a través de tu programa que el día de hoy nos reunimos a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, todas las organizaciones que estamos juntos, su representación en la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la Sala C, y una de las razones precisamente es que seguimos en las acciones de calle. Estamos organizando la entrega de un documento con un petitorio claro ante las autoridades, en este caso Ministerio del Trabajo y Vicepresidencia, y también hemos dicho que en planificación y presupuesto. Eso lo estamos organizando, un documento muy claro que dice claramente cuál es el reclamo que le estamos haciendo, en este caso al patrono gobierno. Pero igualmente vamos a realizar ese encuentro. Eso será en los próximos días. Estamos estableciendo la fecha. Ya será un encuentro más amplio, porque no solamente van a ser estos sectores que veníamos trabajando, ya están otros sectores del país, inclusive se han incorporado trabajadores petroleros, se han incorporado trabajadores desde el cemento, trabajadores que nunca pensamos pues que podíamos de alguna manera encontrarnos. En este momento estamos juntos dando la batalla por los derechos consagrados en la Constitución Nacional vigente, a la cual también hemos declarado que la vamos a defender, porque el problema en Venezuela no es de Constitución, el problema en Venezuela es que hay un gobierno que no soluciona, un gobierno que nosotros hemos pedido que gobierne, y gobernar significa solucionar, y por lo tanto no ha cumplido con eso. Entonces, ese encuentro chulo pronto lo vamos a anunciar nuevas acciones
sindicales, acciones de calle, y por supuesto eso va a permitir la articulación nacional de la clase obrera y la clase trabajadora venezolana. Muchísimas gracias, Pablo. Era Pablo Zambrano, dirigente de los trabajadores del sector salud y un pilar fundamental de este nuevo proceso de articulación de las bases gremiales, de las bases sindicales, a partir de sus propias luchas con autonomía. Autonomía tanto respecto del gobierno, del PSUV, del Estado, y autonomía también de otras cúpulas partidistas que, no solamente no han logrado unirse ellas, sino que han tratado de dividir a otros movimientos. Bueno, Pablo Zambrano es expresión, junto con Froilán Barrios, junto con José Luis Alcócer, junto con José Bodas, junto con Marlene Sifonte, junto con una gran cantidad de dirigentes de muchos otros sectores y ramas de actividad económica, construyendo de abajo hacia arriba la unidad de los trabajadores venezolanos. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, esta fue la entrevista que nos concedió en hora más temprana Pablo Zambrano. Yo quiero destacar ante ustedes la importancia de esto, y lo destaco además porque si ustedes lo buscan en la prensa de hoy, no lo van a encontrar. Apenas un comentario que salió en el Nacional, y no sobre el carácter unitario de la protesta laboral, de la protesta de los trabajadores que tomaron el centro de Caracas desde muy distintos sectores, desde muy distintas orientaciones, sino una referencia allí al tema de los tabuladores. Esto es muy importante. Hace apenas unas semanas se estaba debatiendo, a mi juicio de manera errada, sobre de qué manera promover la lucha de los trabajadores. Entonces, unas personas muy respetables, por cierto, estaban diciendo que había que convocar una huelga general contra Maduro, ¿recuerdan? Lamentablemente, por cierto, las personas que hablaban de huelga general contra Maduro no controlan ningún sindicato de verdad, ¿no? Y sobre todo los sindicatos fundamentales que tienen que ver con una movilización y una paralización de esa naturaleza. Por otro lado, estaban los dirigentes de la base diciendo, no vale, ese no es el punto. Plantear eso de esa manera va a llevar a que la vanguardia de acá se enfrente a la vanguardia de allá, y la vanguardia de allá tiene dinero, poder, armas, etcétera. Bueno, ya sabemos cómo va a terminar eso. El tema aquí no es ese. El tema aquí es la protesta en defensa de la contratación colectiva y en denuncia de los tabuladores salariales, de la política salarial del paquetazo madurista. Bueno, resulta que en función de este segundo planteamiento ha ocurrido todo esto que ha estado pasando, esto que generó ayer la toma del centro de Caracas por todas estas manifestaciones de los trabajadores. Tienen más de 40 días en lucha los obreros en Guayana, los obreros de todos los sectores, de todos los partidos, de todas las orientaciones. Lo mismo ha estado pasando en Anzoátegui, lo mismo se está organizando en el Zulia. Bueno, de eso se trata, de salir adelante, no con las consignas calenturientas de algún grupo supuestamente radicalizado, sino yendo al encuentro de lo que son las angustias reales de la gente, y esa lucha desde esas angustias reales llevarla a donde hay que llevarla, a la confrontación con el modelo comunista, la confrontación con el gobierno de Maduro, con el régimen de Maduro, que es el que ha hecho posible todas estas calamidades. Nuestra palabra entonces de respeto y de saludo a todos estos dirigentes que desde la base han logrado estos avances. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Conversamos en las últimas horas con el economista Luis Oliveros. Él nos decía, nos pintaba un panorama ciertamente complejo, incluso sombrío, en relación a lo que va a ser el desarrollo de la inflación en los próximos meses, en este final de año. Ayer ocurrió algo importante. Ayer la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que es un órgano que generalmente ha tenido una mirada más bien benevolente, casi que diría alcahueta, acerca de lo que ha sido el manejo de la economía venezolana, sin embargo se pronunció y tiene una estimación terrible para el 2019 en la economía venezolana. Hablan de una contracción del menos 15%. Y lo dice, repito, no el Fondo Monetario Internacional, lo dice no Donald Trump, lo dice no el imperialismo, no, lo dice la CEPAL. Por eso buscamos una opinión calificada y entrevistamos ahora más temprana a Ángel Alvarado. Ángel Alvarado es un joven diputado integrante de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional y uno de los puntales del trabajo de monitoreo que sobre la inflación ha venido haciendo la Asamblea Nacional. Escuchemos entonces el testimonio de Ángel Alvarado. Vamos a conversar de inmediato con el diputado Ángel Alvarado. El diputado Ángel Alvarado es uno de los puntales del trabajo que ha desarrollado la Asamblea Nacional para superar el secuestro que el gobierno le ha impuesto a la información económica, los indicadores económicos, sobre todo lo que tiene que ver con índice de precios al consumidor y el marcador inflacionario, hoy están a disposición del país en buena medida gracias al trabajo desarrollado por diputados como Ángel Alvarado y José Guerra, entre otros. Hoy queremos conversar con él, no solamente para que nos desarrolle un poco más la reciente información emitida por la Asamblea Nacional sobre el comportamiento de la inflación en el mes que acaba de concluir, en septiembre, sino además que nos dé su impresión sobre algo que nos llamó poderosamente la atención. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, anunció una expectativa de contracción de menos 15% en la economía venezolana para el próximo año. Esto, repito, llama poderosamente la atención porque ese organismo ha tenido generalmente una mirada casi que benevolente para con la errática conducción que de la economía venezolana ha hecho el régimen. Ángel, gracias por atender esta llamada madrugadora. Te escuchamos. Bueno, Chugo, muchas gracias primero por la llamada y un saludo a todo el pueblo de Caracas, especialmente a nuestro pueblo de Petare. Mira, en primer lugar, como tú bien dices, ¿no? Los precios es una realidad, los precios están subiendo todos los días. Según nuestras estimaciones, es 4% diario lo que suben los precios en promedio de toda la economía. Y bueno, nosotros no estamos diciendo algo distinto a lo que está viendo la gente en la calle. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en los últimos 2 meses, agosto-septiembre, los precios se multiplicaron por factor de 10, es decir, se multiplicaron por 10. Si algo costaba 10 bolívares soberanos en 1 de agosto, evidentemente ya para este mes de octubre ya vale 100. Con lo cual ya le estamos agregando un nuevo cero a la moneda luego de esa reconversión, que como advertimos, de nada sirve quitarle cero y cambiar el nombre de la moneda si no se resuelven los problemas de fondo que generan la hiperinflación. Y uno de los problemas de fondo que está generando la escalada de precios o hiperinflación es el colapso de la economía. ¿Qué quiere decir este colapso de la economía? Bueno, que la economía de que Nicolás Maduro llegó al poder se ha contraído 50%, aproximadamente, ese es nuestro cálculo. Y como dice la CEPAL, y como dice el Fondo Monetario Internacional, y como va diciendo todo el mundo, es consistente. Todos estamos viendo este colapso económico que no tiene precedente en la historia de América Latina y tampoco tiene precedente en un país en tiempo de paz. Todas las contracciones económicas del 50% del PIB en apenas 5 años son de países que han vivido guerras civiles, como Liberia, o países que han tenido un socialismo extremo, como es el mismo caso de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, estamos configurando un escenario en el cual pues nosotros estamos mostrándole al país lo que le oculta el Banco Central, que es un colapso de la economía del 50%, que es una hiperinflación que ya va en los últimos 12 meses por 500.000% de variación de los precios, rumbo al millón, como lo dice el Fondo Monetario Internacional, y nuestro trabajo es desenmascarar
un gobierno que oculta estas cifras para decir que todo está bien, para decir que la economía está marchando, cuando la calle, cuando el pueblo que patea la calle sabe que las cosas no están bien y que la responsabilidad es única y exclusivamente de quienes nos gobiernan de hace 20 años, especialmente de Nicolás Maduro, que en este momento está incapacitado, no es capaz de resolver la crisis que vive el pueblo venezolano. Conversamos con el diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, uno de los pilares fundamentales, repito, de ese inmenso trabajo que allí se ha hecho para dotar a la sociedad venezolana de la información que es secuestrada por el Banco Central de Venezuela y en general por el gobierno. Ángel, comentamos al principio que un poco el esquema este maniqueo en que nos ha metido el régimen desde hace 20 años, si bien toda la información que surgía o las opiniones que surgían vía Fondo Monetario Internacional, vía Banco Mundial, era descalificada por el gobierno como una información de derecha, entre comillas, aquella que provenía, por el contrario, de la CEPAL, era recibida de buen grado por el gobierno y por sus órganos vinculados con el tema financiero y económico. Ahora resulta que la propia Comisión Económica para América Latina, CEPAL, pronostica una contracción del 15% en la economía venezolana para el año 2019, siendo que ya hay diversas instancias que plantean hacer una suerte de doble contabilidad para la región, es decir, contabilizar a América Latina sin Venezuela, porque el caso Venezuela tiende a tirar todos los indicadores hacia rojo, hacia cuentas negativas. ¿Qué nos puede hacer presumir esta estimación hecha por la CEPAL? Bueno, lo que está muy claro, Chugo, es que no se puede ocultar el sol con un dedo. Ya esto no es un problema de izquierda, de derecha, esto es un problema no ideológico, esto es un problema de la realidad. La realidad es que el pueblo de Venezuela se ha empobrecido de una manera dramática, después de haber tenido la transferencia de riqueza más grande en tiempo de paz, que fue la inmenso boom petrolero de más de $1,5 trillón de dólares que recibió Chávez y Maduro. Pues ahora no puede ser que el pueblo esté muriendo de hambre como si estuviésemos en un país africano después de una guerra civil. Esa es la realidad de Venezuela. Y el hecho de que nos excluyan de la cifra, bueno, anteriormente se excluía Haití, se decía la pobreza en América Latina es de tanto por ciento, excluyendo Haití. Bueno, y Venezuela se ha convertido en un caso similar, un caso que hay que excluir, es un caso crítico. Y bueno, en definitiva esto es consecuencia, en el caso venezolano, no de un huracán, no de un terremoto, no de una guerra, no de un país poco educado, o etcétera, sino a consecuencia de un modelo económico que expropió, que confiscó, que persiguió y que en este momento sigue tratando como enemigos al sector privado nacional, a la empresa privada. Y bueno, una vez que destruyen todo esto, que destruyen incluso la propia industria petrolera que estaba monopolizada por el gobierno, pues ahora que no queda nada, la culpa se la echan a otros, a la guerra económica, a Colombia, a Estados Unidos, cuando sabemos que la responsabilidad es única y exclusivamente de aquellos que tienen 20 años en el poder, destruyendo, descalificando, persiguiendo, controlando y expropiando. Y en este momento pues el país está exhausto y la única manera de que haya un cambio económico en Venezuela, que le abra las puertas a la prosperidad, a ser un país como antes, un país alegre, un país con abundancia, es que hay un cambio político en Venezuela. Estamos conversando con Ángel Alvarado. Finalmente, Ángel, quiero compartir con la audiencia. Ángel Alvarado es un hombre con una sólida formación profesional en el ámbito económico, también con una importante experiencia política a pesar de su juventud. Yo tuve el honor de acompañar a Ángel y a Miguel Pizarro en unas cuantas jornadas previas a su elección como diputado, y pude ver justamente cómo esa juventud se transformó en empuje y en vigor para lograr una victoria. Ángel, en este momento, buena parte de las personas de los jóvenes que estudiaron contigo están hoy fuera del país.
y otra buena parte de los jóvenes que votaron por ti, de los petareños jóvenes que votaron por ti, están caminando por esas carreteras más allá de la frontera de Colombia, rumbo a la frontera con Ecuador, tratando de llegar a pie hacia Perú, hacia Argentina. ¿Cuál es tu mensaje como joven político venezolano, como joven dirigente venezolano, a esa juventud que piensa que le destruyeron el presente y le arrebataron el futuro? Bueno, Chu, mira, yo tengo una visión del problema venezolano de la óptica económica y así voy a proponértela, ¿no? Mira, las hiperinflaciones duran unos 18 meses en promedio en la historia de la humanidad. Han habido solo 56. Esto es un proceso que no dura tanto tiempo. Ya este mes de octubre estamos cantando el cumpleaños feliz, el primer año de la hiperinflación. Ya Maduro y toda la gente que le rodea ha demostrado que es incapaz de resolver este problema. Y pienso pues que esto no debe durar más allá de unos 18 meses. Es decir, estamos entrando como una fase final de todo este problema. ¿Qué nos falta? Bueno, que nos organicemos un poco más, que superemos el umbral de la desesperanza, que en este momento bueno, es muy fácil que el venezolano entre en esa situación, y a la gente joven decirle que esto no dura siempre así, esto no siempre va a ser así. Las hiperinflaciones destruyen a los gobiernos terminan exhaustos, así que lo que nos queda un poco más de organización, no desesperanzarnos y saber que Venezuela ya fue en el siglo XX uno de los países más ricos del mundo, el segundo país más rico del mundo en los años 40, 50, que Venezuela ha sido el país más rico de América Latina y que apenas esto cambie todos van a tener que venir porque aquí es donde va a estar la oportunidad. Así que esto no es una esperanza dulzona, esto es lo que siempre ha hecho la historia y bueno, tú eres historiador, la historia pues tiene algunas leyes que más o menos se tienden a cumplir. Venezuela está ahorita en una fase oscura, pero va a brillar la luz al final de toda esta tormenta. Muchísimas gracias, Ángel. Era Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional en representación del pueblo de Petare y también un economista de fuste, como han escuchado, que desde esa doble condición de luchador político y de economista le brinda al país y sobre todo a la juventud venezolana un horizonte de esperanza, un horizonte de futuro. Muchísimas gracias, Ángel. Un saludo, Chu, un abrazo. Esta fue la entrevista que ahora más temprana le hicimos a Ángel Alvarado, economista, diputado y un joven venezolano comprometido con la construcción de soluciones, no con el ayayay, no con el lamento, no con el eterno llanto, no, con la construcción de soluciones. Y ustedes lo escucharon, repito, de su condición de joven luchador, planteando ese horizonte de futuro, ese horizonte de esperanza. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR.
regresamos a la Fuerza de la Unión con el tiempo justo para compartir con ustedes una reflexión a propósito del tema internacional. Ayer ocurrieron varias cosas. Hay un debate electoral en la política española, un debate ácido, amargo, y el tema venezolano es parte de esa dinámica interna de la política española. El tema venezolano es utilizado como un arma arrojadiza de unos contra otros. Y a propósito de eso, yo pienso que es muy importante que nosotros, venezolanos, en primer lugar, repito, sobre el tema español, ubiquemos qué es lo más relevante que allí pasó. ¿No? Porque de repente hay gente que dice, no, que es que el gobierno de Pedro Sánchez es aliado del gobierno de Maduro y están alcahueteándolo y quieren cambiar las sanciones y no sé qué cosa. Y resulta que no, resulta que el canciller de España, el ministro de Relaciones Exteriores, Borrell, Josep Borrell, ha dicho con absoluta claridad que ellos suscriben, apoyan y mantienen el tema de las sanciones para el régimen de Maduro y los funcionarios que le integran. Eso lo ha dicho con absoluta claridad Josep Borrell. Voy más allá. Josep Borrell ayer declaró algo muy importante. Él dijo, nosotros reconocemos la legitimidad del mandato de Maduro hasta el 10 de enero del año que viene. ¿Por qué? Porque ese mandato surge de unas elecciones que nosotros reconocimos. Pero a partir del 10 de enero nosotros no reconocemos ese gobierno, porque ese gobierno a partir del 10 de enero, el gobierno de Maduro a partir del 10 de enero es surgido de una elección que nosotros no reconocemos, las elecciones del pasado 20 de mayo. Así de claro lo dijo nada más y nada menos que Josep Borrell, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno español. Más allá del tema de España, más allá del tema de la disputa entre el PSOE y Ciudadanos y Podemos y X y Vox, ahora hay un nuevo grupo de derecha llamado Vox allá en España, más allá de ese tema de política interna española, hay una cosa que los venezolanos tenemos que saber y que tenemos que saber nosotros los ciudadanos directamente, porque desgraciadamente no existe un liderazgo político opositor que se lo diga con claridad al país. Miren, señores, nosotros, en efecto, la lucha democrática del pueblo venezolano goza de un amplio respaldo internacional. Nos apoya la Unión Europea, nos apoya el Grupo de Lima, nos apoyan muchísimos gobiernos en el hemisferio y más allá del hemisferio, el gobierno de Canadá, el Departamento de Estado norteamericano, un gentío nos apoya. Pero ¿nos apoyan para qué? ¿Nos apoyan para resolver esto a patadas? ¿Nos apoyan para que haya un Armagedón en Venezuela? No, chicos, por cierto que no. Todo el mundo nos apoya para construir una solución política al drama venezolano. Esa es la razón, la raíz y el propósito del apoyo de la comunidad internacional a la lucha del pueblo democrático en Venezuela. Y eso no hay nadie en el liderazgo democrático venezolano que se lo explique al país. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted habla con cualquiera, la gente dice, no, yo no quiero ninguna solución política. Yo quiero sacar a esos tipos, como sea, presos tienen que ir. Y resulta que, eso no es lo que está en el horizonte, de acuerdo a los resultados últimos y a la correlación de fuerza que existe en el país. ¿Me entiende? El gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno minoritario, sí, claramente minoritario, sí, pero está en control. ¿Por qué está en control? Por los errores reiterados en la conducción de la oposición venezolana. Entonces, allí hay una situación que, repito, tiene que ser manejada con claridad. No se le puede seguir mintiendo al país. La comunidad internacional nos apoya, sí, nos apoya para construir una solución política al drama venezolano. Y cuando se dice una solución política, entonces eso exige que haya un liderazgo, un campo democrático que esté construyendo, haciendo política para construir esa solución. Bueno, y resulta que no lo hay. Hay un pueblo peleando, hay una sociedad luchando, hay los trabajadores organizados defendiendo sus reivindicaciones, hay un pueblo indignado. ¿Y la dirección política dónde está para construir esa solución política que es la que el mundo respaldaría? Eso tenemos que verlo y tenemos que verlo de manera realista y de alguna forma
autocrítica, porque si no, no se va a avanzar en función de la solución que el país exige, necesita y reclama. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Tares. En los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión.